Buenas tardes a todos. Ahora sí, qué pena. Buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien? Hola, profe, sí, buenas tardes. Tardes. Entonces, ¿cómo les fue en Semana Santa y con el taller? Quiero que me cuenten. Eh, Bien, profe, pero yo no entendí el punto 1.35. No sé si lo podamos ver ahorita. Y otra cosita, lo que pasa es que yo tengo inconvenientes con el Q10 y envié un correo a soporte y hasta el momento no me han dado respuesta. Entonces no sé si Sí. me puede recibir por hoy el taller en su correo mientras que me solucionan en soporte técnico. Sí, o sea, su problema es que no puede entrar el Q10. Sí, es que no me deja ingresar, o sea, con el usuario y el password que tenía, no me deja ingresar. Y soporte técnico, pues no me ha dado respuesta, al menos para que me colabore, o si puedo cambiar la contraseña, no sé, pero no me han dado ninguna respuesta. Sí. Sí, ok, entonces escríbame el correo comentándome la situación y ahí acordamos por dónde entregar el trabajo. Ok, vale, gracias. Pero entonces el resto sí deben subir el trabajo a la plataforma, ¿no? Porque, digamos, una de las habilidades en estas épocas de virtualidad, una de las competencias que deben desarrollar es, pues, aprender a escanear trabajos de manera que no queden tan pesados y que los puedan subir a la plataforma. Esta no es la única vez que vamos a subir trabajos a la plataforma. En los parciales vamos a hacer el mismo procedimiento. Digamos que en el parcial ustedes deben hacer eso rápido, entonces es bueno aprender y ensayar desde ahora cómo se puede subir trabajos a la plataforma de manera que no queden tan pesados, o sea, que el archivo quede de menos de 2 megas, pero que se pueda leer, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien más tuvo problemas con la subida del trabajo a a la plataforma. No, profe. ¿Ya lo subió? ¿Ya lo Sí, subió Jesús? sí, profe, pero yo no entendí o sea, unas partes de algunos puntos. Listo, ahorita pues, entonces podemos trabajar un rato en solucionar algunos ejercicios de los cuales tengan dudas y ya. Y el resto ya subió el trabajo a la plataforma. Gabriela, por ejemplo. Gabriela Gabriela, ¿está me dijo que conectada? sí enviar el correo. ¿Cómo? ¿Perdón? Que Gabriela te lo va a enviar al correo, profe. No, al correo no lo acepto. No estoy aceptando trabajos al correo. Tienen que subirlos a la plataforma. En el correo no voy a leer ningún del trabajo. Jorge Martínez, ¿ya subió el trabajo? No, no, yo lo voy a subir. Bueno. Lizeth, ¿ya lo subió? Sí, profe, ya. Ok. Y Tania, Sí, profe, ya lo subí. listo. Entonces, Jessica me comentaba que tenía dudas con un problema. Profe, sí, sí, señor, el 1.35. La verdad, ese no lo solucioné. Entonces lo voy a anotar aquí. ¿Y qué otras dudas tienen? A ver si realizamos alguno. ¿El resto tienen dudas con alguno? Sí, profe, con el último, el 3.18. Entonces, 3.18. Sí, espera que ya lo estoy buscando. Entonces miremos el 1. Miremos los dos, 1.35 y 3.18. Listo, entonces vamos a hacer el 1.35 y Jesús dice que el 3.18.
Una pistola. Ah, listo. El 3.18 pues también prácticamente lo hemos hecho en clase, pero bueno, lo podemos revisar. Entonces les voy a compartir pantalla y empezamos a trabajar. 1.35. Ahora sí, profe, perdón. Entonces vamos a empezar con el 1.35. A ver. Pues ese también tengo una duda, porque es que no sabía, o sea, cuando BY es igual a B por coseno del ángulo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues se supone que así sí es. No, BY, pues depende, es que depende. Depende de qué ángulo estemos trabajando. Entonces, hagámoslo y repasamos ese tema. Bueno, es que a eso iba, porque dice, calcule los componentes Sí, profe, X y Y porfa. de los vectores A, B, C, y entonces me quedó mal, profe, porque entonces yo asumí que todo lo que iba en el eje Y era con coseno, y todo lo que iba en el eje X era con seno. Bueno, pero esa asunción está mal. Entonces, vamos a ver cómo es. A mí también me quedó mal. A ver cómo es. Compartir pantalla. Entonces, ¿me confirman si están viendo pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, este es el dibujo del problema 1.35, ¿cierto? Es la figura 1.34. Y el punto 1.35 dice que calcule las componentes X y Y de los vectores A, B, C y D de la figura, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1.35. Entonces, podemos tomar, la idea es trabajar vector por vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar con el vector A. El Sí. vector A. ¿Cuál es la componente en X del vector A? Ahí Cero. se ve claramente. ¿Cuánto? Cero. Es el ángulo. Cero. Cero. Y se ve claramente que es cero porque A no tiene componente en X, solo tiene componente en Y. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es la componente en Y? 8. 8 menos 8 metros. Menos 8 metros. Menos 8 metros porque va en dirección negativa de las Y, ¿cierto? Entonces, toda la componente del vector A está en Y. Es negativa y entonces es menos 8. ¿Ok? Sí. En B. Entonces, ¿B será que tiene componentes en X y en Y o no? Sí, señor. También. Sí. Entonces, dibujemos las componentes de B. Entonces, ese es el vector A. Vamos a trabajar ahora con el vector B. El vector B es, Sí, profe. el vector B está a 30 grados del eje Y, ¿cierto? Entonces dibujemos los componentes del vector B. Esta es la componente en X
del vector B, B sub X, y esta es la componente en Y Sí. del vector, este es B sub Y. ¿Ok? Entonces vamos allá, B sub X y B sub Y. ¿Cómo es B sub X? Si analizamos, vamos a analizar, vean, este triángulo rectángulo, que es el que define el ángulo de 30 grados. ¿Cierto? Entonces es este triángulo rectángulo que voy a señalar aquí. 15 metros por... Entonces, ¿BX cuánto es? Sería, 15 por seno de 30. Sí, 15 seno de 30. ahí es mi pregunta, ¿es seno, seno A porque, mí, No, es que no es una cosa de porque que siempre va a X... ser... No, es que no es una cosa de que siempre X sea seno o sea coseno. No, no funciona así. Depende del ángulo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando con un ángulo de 30 grados. ¿Sí lo ven? ujú, Y B sub X, que es la que me están preguntando. Vean, B sub X es esta, que es esta misma. Esta B sub X la voy a dibujar Sí, acá. B sub X es esta. Y B sub Y es esta. B sub X es la misma de esta. Es esta misma. Solo que ahí moví el vector hacia arriba. Y B sub X entonces, según ese triángulo rectángulo, respecto al ángulo de 30, ¿qué cateto es? ¿Opuesto o adyacente? el B sub X es cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el cateto opuesto siempre se relaciona con seno. Ahí ¿Sí? es, esa era la duda. Ahí fue donde Entonces, me... el seno del ángulo, por la definición, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo siempre se relaciona con el cateto opuesto. Entonces, la respuesta en este caso es 15 metros por seno de 30. 15 metros por seno de 30. Porque Y ya dejo, ustedes hallan el resultado numérico. Por favor, apagamos los micrófonos si no vamos a hablar. Solo lo prendemos para evitar ese ruido de fondo. Listo. Gracias. Y entonces B sub Y, ¿cómo queda? Pues B sub Y es el cateto adyacente o opuesto a B. adyacente, Adyacente. ¿Con qué función se relaciona? coseno. profe, a mí me queda, Con coseno. yo le hice Ujú. por coseno de 30. Sí, es coseno de 30 porque como es el adyacente siempre se relaciona con coseno, porque la función trigonométrica de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el Ja, cateto adyacente se relaciona con el coseno. aún así me va quedando bien. Listo, entonces es eso, no es que X sea siempre seno o coseno, no. Puede ser seno, puede ser Por el coseno, momento, ya depende del ángulo que ustedes estén tomando, si es el cateto opuesto o el cateto adyacente. El cateto adyacente siempre se relaciona con coseno y el cateto opuesto siempre se relaciona con seno. ¿Listo? Es fácil de memorizar y es fácil de hacer esa operación. Entonces, ese era el ángulo, el vector B. Hagamos el vector C. El vector C, entonces aquí tenemos X y tenemos Y. Y el vector C está a 25 grados desde el eje menos X. Y este ángulo es de 25 grados. Y este eje es menos X, ¿cierto? Porque este es el 0. Sí. Este es el vector C. Entonces, de nuevo, dibujemos las componentes del vector C. La componente en Y es esta, es negativa, ¿sí ven? Porque va hacia abajo. Y la componente en X también es negativa, porque va hacia la izquierda. Entonces, ese es CX.
y ese es CY. Y entonces hallemos CX y CY. CX, ¿cómo queda? Ese es cateto A mí adyacente. me quedó Entonces que menos 120. Es el sería, adyacente respecto A mí al me quedó menos ángulo 120 de... es el ¿Sí? adyacente respecto al ángulo. Sí, respecto al ángulo. Entonces, Entonces queda 12 metros por coseno de 25. ¿Sí se entiende, Catherine, por qué es coseno? sí. Profe, porque quedó al es contrario. lo, con- lo contrato del... Cómo le dio Gabriela? Profe, yo dejé el CX con seno y el CY con coseno. Pero depende de qué ángulo. ¿Qué ángulo tomó? Ya le digo el 12, el de 25. Así también lo El tengo. de 25. Pero no, entonces está mal, porque si toma el ángulo de 25 grados, ¿sí ve? Que el CX es el adyacente. Ah, sí. Sí, 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 Y el ahí me, adyacente se relaciona con coseno. Entonces puede ahí me corregir quedó eso. mal. sí. El Seyен me quedó mal, profe. Pero, profe, ¿no Bueno, sería menos 12? pueden corregir eso, no importa. ¿Y Listo, CY qué es? ya te envié el correo. Profe, ¿y las respuestas no las estás poniendo ahí de una vez? No, la respuesta numérica la hacen ustedes. Yo les muestro Ah, cómo hacerlo y ya el Profe, número lo calculan ustedes. Profe, pero es que yo ya te envié el correo. profe, pero yo ya le envié el correo. ¿Cuál correo? Yo no estoy aceptando correos. había Fue que lo Ya, primero que subirlo le a dije. la... Ay, qué pena, se me pasó. Entonces, a ti que lo corrijo y se lo envío en la plataforma. profe, Dije, yo ya lo subí a la plataforma. pues lo puede volver a subir. Lo quita y lo vuelve a subir corregido. No hay No, problema. no deja quitarlo, se lo juro. Ya lo que uno sube no lo deja Es que quitar. eso deja quitar durante los primeros 10 15 minutos de haber subido la evidencia. Si ya pasa ese tiempo, ya no deja editar la evidencia. Creo que es así. No, no deja editar, no deja editar. Lo que subí, ya lo subí. Por eso, porque ya se pasó el tiempo de los Bueno, 15 o 10 minuticos que da. no importa, estos talleres son para aprender. Yo no los califico tan con el detalle, pues, y no los califico poniendo los puntos, reprobando los puntos. Como los talleres son para aprender, pues hay margen para equivocarse, ¿no? Ya donde no hay margen para equivocarse es en los parciales. Pero por los talleres no se preocupen. ¿Ese 12 no sería menos 12? Bueno, usted puede agregar, es que vea que el CX es negativo, ¿sí? Entonces, si quiere, usted le puede meter el signo menos aquí, para que le quede un número negativo. Ok. ¿Entendió? Listo. Y el CY Entonces, también es negativo. adyacente siempre es coseno y opuesto seno o depende del ángulo. Pues depende, es que el lado adyacente y el opuesto depende del ángulo que usted está tomando. Pero siempre el adyacente es con coseno y el opuesto es con seno. Esa era la regla. Yo pensé que, o sea, era con seno y Y con coseno. No siempre. ¿Y CY entonces con Profe, qué función queda? ¿Con seno o con coseno? ¿Sé qué, profe? Ah, CY. Sí, Esa es CY. con seno, porque es el cateto opuesto del ángulo. Ujú. Caterina iba a hacer una pregunta. le iba a decir Caterina. que si en la primera daba menos 10,87. A mí me da. No, no sé, ustedes hacen esos cálculos. Yo ya no voy a hacer esos cálculos numéricos. Yo simplemente les digo cómo hacerlo y ustedes hacen el No, trabajo de calcular. no, no importa, es para aprender cómo sacarlos. Ujú. Entonces ya hicimos A, B y C. Falta D, solo falta D. Entonces con D tenemos el siguiente vector, menos X, y D está a 53 del eje Y. Grado. Ujú. 53. Entonces dibujemos dx
es D. DX es la proyección en X. Y DY es la proyección en Y. Listo, entonces ahora díganme cómo queda DX. DX queda 10 Puesto. por seno de ¿Sí? 53 grados. Exactamente. Seno porque es el cateto opuesto. Sí. Y DY, Y de Y queda 10 10 por coseno de 53. exactamente, porque es el Ese de X no adyacente sería, a este ángulo. ¿Cómo? de X es menos 10. Sí, DX es menos 10 porque es negativo. Sí. Entonces DX, Ah, sí, perdón, se me olvidó. aquí vemos que DX está apuntando en dirección negativa y DY está apuntando en dirección positiva. Listo, ahí ya tenemos todos los Sí, eso era. las Pucha. descomposiciones de todos los vectores en X y en Y. Creo que en otro problema, bueno, si no es en este problema o en otro problema preguntaban qué tendría que hacer si quisiera sumar esos cuatro vectores. Porque aquí simplemente obtuve la descomposición de cada vector. ¿Qué tendría que hacer si quisiera hallar la suma de A con B, con C y con D? Se suman los vectores Suma todas las resultantes X de y las todas las X Y. y de las Y, aparte. Exacto, entonces llamemos ese vector resultante de X, sería AX más BX más Más CX C. más DX. Con los signos aquí se meten los signos, ¿no? Por ejemplo, en DX es menos 10, seno 53, entonces aquí se mete el signo. Y de la misma forma, RY es AY más BY más CY más DY. Pero en ese ejercicio no había que hacer eso, ¿cierto? No, 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 no. No hay no. que hacerlo. Ah, Pero y bueno, esa es la componente de la resultante en X y la resultante en Y. Si quisiera R, ¿cómo lo hallaría? Raíz de RX ¿Con al Pitágoras? cuadrado. Sí, No, exactamente. sí. ¿Sí? Con Sí, Pitágoras de RX y RY. esa sería la, Exacto. la magnitud también, ¿cierto? Es lo mismo. Sí, es la magnitud del vector resultante. Sí, es así. Y el ángulo, pues se podría hallar con la función tangente. El ángulo respecto al eje X sería, ¿cómo es? El resultado Sería de R, ¿no? El resultado cateto, de R. cateto opuesto sobre cateto adyacente sería RY sobre RX. Ah, sí, perdona. Así. Sí, perdón. Este sería el ángulo respecto al eje X. Y bueno, ustedes ya saben, ahí despejan teta con la función tangente a la menos 1 y hacen la operación. Ujú. Y listo, ahí ya tendríamos la suma de esos cuatro vectores. Listo, profesor, está muy claro. Sí. Ok, entonces espero que haya quedado claro para Jessica, que fue la que preguntó. Sí, sí, Y profe, pues está ahí muy claro. trabajar con el siguiente problema. ¿Era el 318, Jesús? Sí, profe, el 318. Listo, entonces vamos allá. Pues no sé si algún compañero tenga otro. No, ese está bien. Ese también quiero que lo veamos. 318. Entonces, es ese que está Dice que ahí. sí, el de una pistola, ese. Una pistola que dispara una luz bengala le imprime una velocidad inicial de 125 metros sobre segundo en un ángulo de 55 grados sobre la horizontal. Ignore la resistencia del aire. Si la bengala se dispara, obtenga su altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída.
A, en los... en los salares planos de Utah, y B, en el mar de la tranquilidad de la Luna, donde la gravedad es 1,67 metros sobre segundo cuadrado. Listo, entonces hagamos ese problema. Entonces es el problema 318. Y podemos copiar los datos del Aló, sí, problema. buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Oiga, profe, venga, una pregunta. Yo eso no lo sé enviar por QT. Estoy intentando ahorita enviarle ese taller y a mí no aparece nada. ¿Dónde, cómo y cómo lo voy a enviar? Usted ya sabe, ya sabe entrar en la plataforma QIS, ¿cierto? Claro, ahí me aparece ahorita esa plataforma. Tengo un problema con el tema académico y les estoy diciendo que esa plataforma a mí no me la tienen actualizada. Ahorita me aparece la profesora y próxima clase con una profesora de economía. A mí eso no me la tienen actualizada. Aparecen un poco de clases ahí que no dadas por la Semana Santa. ¿No le aparece física mecánica en su plataforma? Sí me aparece, pero usted me aparece como no actualizado, dice. ¿No qué? Perdón. Como no actualizado, me sale ahí. No, pues arregle ese problema con... No, es que Arregle eso ese ya... problema con soporte técnico y me escribe un correo comentándome la situación y ahí yo le devuelvo a vuelta de correo cómo me entrega el trabajo. No, profesor, si ya yo no me recanó de ya esa gente, ya yo hablo con yo, dice que no, que con él no, porque eso me toca arreglarlo con el sistema académico, que para que me la... Yo no sé cuál es el problema. No, por eso, trate de arreglar ese problema y mientras tanto me escribe el correo y ahí yo le digo a dónde enviarme el trabajo, ¿ok? Ok, profe. Listo. Entonces, hagamos el problema 318. Ujú. Anotemos los datos. Solo nos dan, o sea, nos dan solamente la gravedad, pero en la tranquilidad, en la Nos luna. dan la velocidad inicial, ¿cierto? Ah, sí, De 125. 125 metros sobre segundo. Señor, Y nos dan el ángulo. El Un ángulo es ángulo de ¿qué son 55 grados. 55? Listo, primero hagámoslo en la Tierra, ¿no? Primero hagámoslo en Utah. En Utah es la gravedad de la Tierra, ¿no? La gravedad en Utah, en la Tierra es 9,81 sí. metros sobre segundo al cuadrado. Y después Y lo hacemos en la Luna. pues, profe, usted había dado una fórmula en la clase de altura. O sea, yo no la despejé, yo solo cogí la fórmula ya despejada. No, eso no, la idea no es coger la fórmula, sino deducirlo, ¿cierto? Pues ya estaba despejada. Sí, pero bueno, la idea es que hay muchas fórmulas. La idea es partir de la fórmula más básica, de las fórmulas más básicas, que son cuatro, y resolver los problemas desde esas ecuaciones, porque si nos ponemos a anotar toda la infinidad de fórmulas que pueden haber, pues son muchas, ¿no? Entonces Ah, ok. es Entonces, mejor pues, anotar las cuatro básicas y trabajar desde ahí. serían las cuatro básicas de movimiento parabólico. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Entonces hagamos el dibujo. Aquí en el eje X y en el eje Y tenemos el punto de partida y desde ahí podemos decir que sale la pelotica. ¿Eso qué es? La bala. Una bala. La bala sale con una velocidad inicial que está anotada ahí y Una sale bala, un un ángulo disparo. θ 125 de metros. 55 grados. ¿Listo? Entonces, claro, el recorrido que va a hacer esa bala es un recorrido parabólico y nos preguntan la altura máxima, ¿cierto? Que sería este, Y máximo, que sería ese punto aquí. Y también nos preguntan el alcance, que sería el X
al que llega acá. O sea, también nos preguntan el X máximo. La altura máxima por lo general, el Y máximo por lo general se llama altura máxima, lo llaman altura máxima, pero es lo mismo, Y máximo. Y el X máximo por lo general lo llaman R, R, sí. X máximo. Pero es lo mismo, ustedes pueden escribir H máxima o R, como quieran. Entonces tenemos que resolver ese problema, ¿ok? Sí. Partiendo de las ecuaciones fundamentales que ya conocemos, porque en X, nosotros vimos la clase pasada, que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces aplicamos solo la ecuación de ese movimiento, que es x igual a x inicial más b sub x por t. ¿Y en y cómo es el movimiento? Es parabólico, ¿no? No, en y. Nosotros dijimos que el movimiento parabólico está formado por dos movimientos. En x tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en y ¿qué tipo de movimiento teníamos? Velocidad, esa es velocidad de Y sobre tiempo, profe. ¿Qué? No, no señor. Es la de Movimiento Y. uniformemente acelerado. En y es un movimiento uniformemente acelerado que concretamente es una caída libre. Mm. Exacto. Donde la aceleración, pues, es menos g. Las ecuaciones de caída libre ya las conocemos, las podemos copiar. Aquí es velocidad es igual a velocidad inicial menos g por t. Por tiempo. Pero aquí nos estamos moviendo en y. Entonces escribimos sub y sub y. Velocidad y al cuadrado es igual a velocidad inicial y en cuadrado menos 2g y menos y sub 0. Y y es igual a y sub 0 Más velocidad por tiempo. Velocidad en Y sería, ¿no? inicial en y por tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Son esas tres ecuaciones. A partir de esas tres ecuaciones podemos resolver cualquier cosa del movimiento parabólico. Lo que también dijimos, lo que es común a estos dos tipos de movimiento, porque parecieran ser movimientos independientes, en X tenemos MRU y en Y MUA, pero no son independientes porque lo que es común a los dos movimientos es el tiempo, ¿cierto? El tiempo es común a los dos movimientos. T. T es común a los dos movimientos. Listo. Entonces nos preguntan el Y máximo, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer en este tipo de movimientos es como esta velocidad inicial, es una velocidad inicial en dos dimensiones, está en X y en Y, entonces hacemos lo que hicimos ahorita en el problema, hallamos la componente en X, B sub X y la componente en Y. B inicial en Y. ¿Por qué estoy escribiendo Bx y no B sub 0x? Porque la velocidad en x, como ya vimos, se mantiene constante en todo el movimiento. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, pues ese movimiento tiene velocidad constante. La velocidad en x se mantiene constante en todo el movimiento. ¿Cierto? Lo que cambia es la velocidad en y. Entonces, claro, la velocidad en y tiene una velocidad inicial que la vamos a hallar. Y pregunta, ¿cuánto es la velocidad en y en el punto de altura máxima? 0. Cero. Evidentemente aquí se ve que en esa altura máxima no hay velocidad en y, porque es el punto de altura máxima. Ok. Entonces, hallémoslos. B sub x, ¿cómo es? Es el cateto opuesto o adyacente al ángulo θ. Ese es el adyacente al El ángulo. adyacente. Entonces, B sub x es B inicial coseno de θ. Fácil, ¿no? Sí. Hallemos el número.
¿Cuánto es B sub 0? ¿Estabas hablando, profe? Es que no te escucho. El B sub 0 es 125 metros sobre segundo, ¿no? Coseno Esa es la velocidad inicial, sí. de 55. Eso da 71,7. 71,7 metros sobre segundo. ¿Y ustedes van a hacer B sub Y? ¿Cómo queda B sub Y? Eso queda 125 por seno de 55. B sub 0, seno de teta, que es 55. Eso, hagan esa cuenta. 102,4 metros sobre segundo. 102. 102,4, muy bien. Metros sobre segundo. Sí. Estaba verificando si tenía la calculadora en grados. Hay que colocar la calculadora en grados porque estamos trabajando con grados. Listo, entonces, como nos preguntan la altura máxima en Y, pues trabajamos con las ecuaciones de Y, ¿cierto? Aquí tenemos tres ecuaciones, 1, 2 y 3. ¿Cuál de esas tres ecuaciones me sirven para resolver la altura máxima en Y? La última. La última, pero tengo el tiempo. No. La primera, profe. La segunda. No, la segunda. Con la primera tampoco tengo el tiempo. Entonces, yo supongo que con la segunda funciona mejor. Sí, sí. Listo, entonces, anotémoslo aquí. B sub y al cuadrado es igual a B inicial en Y al cuadrado menos 2G Y menos Y sub 0. Y ahí empezamos a cancelar cosas. ¿Cuánto es la velocidad en la altura máxima? La velocidad en Y. La velocidad en Y en la altura máxima es 0, ¿cierto? Aquí, la velocidad en Y es 0, en la altura máxima. Entonces este término se va. La velocidad inicial en Y ya la conozco. Es B sub 0 seno de teta. G lo conozco, Y es el que voy a hallar. ¿Y Y sub 0 cuánto es? Según mi sistema de referencia. O sea, la posición inicial de la que sale la pelota en Y, ¿cuánto es? La posición inicial sería 0, ¿no? 0, claro, porque sale de acá. Entonces, esto es 0. Entonces me va quedando esa ecuación. Este lo paso al otro lado. ¿Sí ve? Me queda B sub 0 Y, pasa negativo, igual a menos 2G por Y. Pero ese Y ya es el Y máximo, es el que voy a hallar. Porque en Y máximo estoy aplicando la condición de que el B sub Y es 0. Y ya, despejo el Y máximo, ahí el negativo se va con el negativo, y el Y máximo me queda, este 2G que está multiplicando pasa a dividir, y me queda que el Y máximo es velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2G. Pero la velocidad inicial en Y ya la tengo. Ustedes pueden escribir el número directamente, yo escribo la ecuación, B sub 0 seno de teta, pero eso ya la llamo, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de escribir esto. Y es simplemente hacer esa cuenta. Profe, yo no hice en todo lo que usted hizo, o sea, como despejarlo todo, yo simplemente cogí Y máxima igual a velocidad por Y al cuadrado sobre 2G. Sí, bueno, lo que le digo, en el taller usted puede darse esa licencia, ¿sí? Y digamos, yo no le voy a bajar mucho, pero en el parcial sí hay que hacerlo desde las ecuaciones básicas, ¿ok? Porque hay que justificar todo, ¿no? Entonces, se justifica el paso a paso de esta manera, ¿ok? Ok. Entonces ahí ya es hacer las operaciones indicadas. Este B sub y 0 es este. Es que aquí no le coloqué el sub 0, porque es la descomposición en Y de la velocidad inicial. Entonces es
102,4 al cuadrado sobre 2G. Sobre 2 por, sobre 2 por 9,8 metros sobre cuadrado, ¿no? Ujú. Metros sobre segundo cuadrado, perdón. Pues eso da 535 metros. Sí, 535 metros. Entonces, tiene una altura máxima grande, ¿no? 535 es harto, es bastante, porque la velocidad inicial es grande también, ¿no? 125 metros sobre segundo es una velocidad alta. Entonces, alcanzó. Profe, una preguntita y a mí porque me dio 534,976 metros. Es lo mismo. Es lo mismo, es una aproximación, son números muy cercanos. Lo que estamos aquí es aproximando. Ah, ok, profe. Listo. ¿Qué falta? Ah, falta el R. Sí, el R. Entonces el R. Y Ah, creo bueno, que usted también había dado una fórmula para el R y yo la cogí desde la fórmula, o sea, no despeje nada. sí. Bueno, hagámoslo aquí entonces el paso a paso. Entonces, en R, ¿qué tenemos? ¿El R es distancia en dónde? ¿En X o en Y? En X. En X. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Las ecuaciones del MRU o del MUA? No, el del MUA. ¿Están de Ah, no, acuerdo? no, el MRU, perdón. MRU. Del MRU. Entonces aplicamos esta ecuación. Sí, ¿Cuánto es la posición inicial de la pelotica, de la bala? En X. La posición inicial en X es 0. Sí, 0. cero, Entonces, tenemos profe. la ecuación. X máxima es X inicial, que es 0, más B X por T. Entonces, el X máxima, ¿qué necesitamos para hallar el X máximo? La velocidad inicial por el tiempo. La velocidad en X, ¿cierto? La Por eso yo velocidad la en X. llamo. Pues es Eso la yo la misma llamo. velocidad inicial. Ah, no, velocidad en X, No, perdón. Sí, velocidad en X. que es 71,7. Y Falta el tiempo, profe. falta el tiempo, pero el tiempo lo podemos hallar. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues es el tiempo de subida y de bajada. O sea, es el tiempo de subida dos veces. ¿Sí? Porque el La tiempo de resta. subida es el mismo que el tiempo de bajada. Listo. Entonces, tenemos que hallar ese tiempo. Y ese es el tiempo ese es el tiempo que se demora la bala en llegar al Y máximo. Entonces, vean, ahí utilizamos la ecuación en Y. Ahí utilizamos la ecuación de Y en el tiempo porque en Y lo podemos conocer. El tiempo en X no lo conocemos, pero lo podemos conocer en Y. Como es el mismo tiempo, pues después reemplazamos. Y listo. Entonces lo que necesitamos es el tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida lo sacamos de acá, del Y máximo. Pregunta, ¿cuál de las tres ecuaciones en Y nos sirve para hallar ese tiempo? La primera. La primera, ¿cierto? Profe, no le entendí esa parte. O sea, el tiempo de subida es el mismo que el de bajada. Sí, siempre en caída libre, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Cuando usted tira una moneda al aire, el tiempo que se demora subiendo es el mismo que el tiempo que demora bajando. Tenemos que hallar el tiempo. Eso lo vimos en caída libre. Sí, me acuerdo, pero no sé cómo aplicarlo en este. O sea, ¿cuál es el tiempo de subida acá y el tiempo de bajada? O sea, ¿es el mismo tiempo? Ah, no, es el que estamos hallando. Sí, el tiempo de subida es pues el que se demora hasta llegar aquí. Y el tiempo de bajada pues es lo que se demora en llegar acá. Profe, pero una pregunta. Cuénteme, Freddy, lo estoy escuchando distorsionado, no lo estoy escuchando bien.
Eh, eh, ¿Se me escucha bien? Sí, ya lo escucho. Cuénteme, Freddy. Profe, Cuénteme, Freddy, ya lo escucho bien. es que usted dice que el tiempo de subida es el mismo tiempo, usted dice que el tiempo de subida es el mismo tiempo de caída, pero digamos al momento de subida se puede ejercer una fuerza, no sé, adicional, mientras que la de caída solamente se va a tener en cuenta la fuerza de gravedad, ¿no? Pero en la subida también solo está actuando la gravedad, no está actuando nada más. Pero se está ejerciendo una fuerza que es a lanzarla, es una fuerza adicional, ¿no? Esa es la velocidad inicial. Sí, esa es la velocidad inicial, pero esa fuerza que se ejerce cuando la bala es disparada es solo para imprimirle una velocidad inicial. Pero una vez que la bala se separa de la pistola, ya la pistola no le está haciendo fuerza. Entonces, en la subida, la bala no está siendo, eh, no está haciendo, no hay ninguna fuerza sobre esa bala diferente a la gravedad. Solo está la gravedad. ¿Ok? Ah, ok, listo, vale, entendido, sí, sí, señor. Entonces, hallemos el tiempo de subida. Eso lo hacemos con esta ecuación, con la primera ecuación. Entonces, de nuevo, aquí la podemos escribir. B sub y es igual velocidad inicial en y menos gt. ¿Cuánto es la velocidad en y? De nuevo, ¿cuánto es la velocidad en y en la altura máxima para hallar el tiempo de subida? 0, 0. 0. Entonces aquí vemos que el tiempo de subida, aquí le podemos escribir ese tiempo de subida. Simplemente este pasa a restar menos b sub 0 y igual menos e Queda, por ts. queda tiempo igual a velocidad inicial Sí, sobre gravedad. Porque tiempos de subida. Entonces despejando ts, menos con menos se van, queda velocidad inicial en y sobre g. Ajá. Entonces reemplazamos esos datos. La velocidad inicial en y ya la y, si es 102,4 sobre 9,81. ¿Cuánto les da? 102,4 metros sobre segundo sobre 9,8, ¿cierto? Sí, Sobre segundo cuadrado. A mí me dio 10.4 eso. 10,4 ¿qué? ¿Qué unidad? segundos. Segundos, exactamente. Listo, ya tengo el tiempo de subida. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de subida y bajada? Pues si el de subida 20.8. ¿Sí? 20,8. Y ese es el tiempo que utilizamos para hallar el desplazamiento máximo en X. O sea, es el tiempo que usamos para hallar R. Y si ustedes miran el dibujo, pues tiene todo el sentido porque aquí tenemos el tiempo de subida hasta aquí. Aquí tenemos el tiempo de bajada. Y como es el mismo, entonces el tiempo de subida y de bajada es 2 veces el tiempo de subida. Y es el tiempo que se demora en llegar hasta su desplazamiento máximo. ¿Cierto? Tiene todo el sentido. Entonces el X máximo, ahora sí, X máximo de aquí es velocidad en X por ese tiempo de subida y bajada que acabamos de hallar. Y ese es R. ¿Con cuál fórmula, profe? ¿Con la de movimiento rectilíneo uniforme? Sí, mire, la que hemos escrito acá, R. ¿cierto? R viene a ser lo mismo que ¿qué me dijiste ahorita? Que el Máximo. X máximo, que es el desplazamiento máximo en X. Máximo. Listo. Vale. Ahí podemos hallar ya los números. Bx ya lo habíamos hallado, 71,7 metros sobre segundo por el tiempo
de subida y de bajada, que es 20,8 segundos. Y bueno, ¿cuánto a eso? Ya voy, pero... Eso por 20. 1491, si me quedo, si está bien, ¿alguien le quedó así? Sería metros. Ah, 1491. 1491. 1491. 1491 pues metros, ¿no? Que se van los segundos. Sí. Listo. Y ese es el alcance máximo. Entonces, acabamos de hallar el alcance máximo, que es 1491. Y la altura máxima, que es 535 metros. Con la ayuda del tiempo de subida y de bajada. Profe, yo no lo hallé así. ¿Pero le dio lo mismo? Sí, me dio 1500 metros. Yo lo hallé con esa fórmula que usted dijo. La velocidad inicial al cuadrado por el seno, por seno, o sea, 2 veces el ángulo sobre la gravedad. ¿De qué está hablando? ¿Del X máximo o del Y máximo? Del X máximo. No, ¿y qué ecuación di yo? Pues esa la dijiste en la clase pasada, profe. Espera, ya la busco. ¿Cómo es? Espera, ya la busco. Máximo. Sí. Velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado sobre la gravedad. No, ese es el Y máximo. Eso, Y máximo, Y máximo. Sí, es que mire, es esta misma ecuación, ¿sí ve? Velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por seno del ángulo sobre 2G. ¿Sí ve? Sí. Y en X máximo es velocidad en X, que es velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo de subida y de bajada. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Más preguntas con ese problema? Pues eso tiene otro punto, profe. Dice en la tranquilidad de la luna. Ah, bueno. Es En el 7 metros sobre segundo cuadrado. 18. En el mar de la tranquilidad, ¿es? Sí. ¿318? Sí, 318. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer para el punto E? Pues cambiar cambiar el G, que es 9,81, por el 1,67 metros sobre segundo. El G es 1,67 metros sobre segundos. Y hacer las mismas cuentas. Las cuentas son las mismas, solo que se cambia el G. Obviamente, si ustedes cuando hagan las cuentas, la altura máxima va a ser mucho mayor y el desplazamiento máximo también va a ser mucho mayor. O sea, Entonces, ¿se cambia el G por este G en las dos ecuaciones o solo en el Y máximo? en todas las ecuaciones. Entonces, cuando hagan este problema se van a dar cuenta que, pues les recomiendo hacer este problema con este paso a paso para que lo entiendan. Simplemente cambiando el G
9.8 por este G 1,67. Y ya, pues yo no voy a hacer eso, ya ustedes lo hacen, ya saben cómo se hace. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un break corto para no aburrirnos y para descansar de 5 minutos y ya seguimos con el tema de las leyes de Newton. ¿Ok? Listo. Ahí les voy a dejar el problema si lo quieren copiar. Primero voy a apagar el sonido. Nos vemos en 5 minutos, ya les coloco en la pantalla el problema y seguimos con el encuentro. Bueno, señor.
Listo, entonces podemos empezar de nuevo. Y vamos a recordar que en el encuentro pasado estábamos viendo leyes de Newton. Entonces, Llevamos la tercera, creo. vamos aquí a recordar las leyes de Newton y ya en el próximo encuentro empezamos a hacer aplicaciones de esas leyes. Entonces, recordemos más o menos qué dice la primera ley de Newton. Miren en sus apuntes y me dicen qué dice la primera ley de Newton. Eh, Cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta. Sí, ¿qué pasa con eso? se mueve con velocidad constante Entonces se mueve a velocidad constante. y aceleración cero. Exacto, entonces la primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo no están actuando fuerzas, o sea, si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces tenemos dos opciones, que el cuerpo esté en reposo, ¿cierto? O sea, que tenga velocidad cero, o que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Un cuerpo en reposo con velocidad cero define la estática, ¿cierto? Un cuerpo con velocidad cero está en reposo, o sea, está estático. Vamos a ver problemas de estática después. Y un problema con velocidad constante va a ser definido por un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Porque como no hay aceleración y la velocidad es constante, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Eso para relacionarlo con lo que habíamos visto de los tipos de movimiento. Y habíamos visto varios ejemplos, habíamos dicho que eso es lo que pasa, por ejemplo, con un disco de hockey, cuando tiene poca fricción, ¿cierto? La fricción en un disco de hockey se puede eliminar con aire viniendo desde el piso, que es lo que pasa en esos juegos de hockey electrónico. Entonces, cuando la fricción es muy poca, el movimiento es con velocidad constante. Es un movimiento que no acelera ni desacelera, o sea, continúa hasta que haya una fuerza que le cambie su estado de movimiento. ¿Hasta dónde lo vimos? Aquí. Entonces dijimos que esos discos de hockey sobre mesa, donde sale aire por unos canales pequeños desde el piso, se mueven con velocidad constante justamente porque esos canales de aire reducen la fricción, la vuelven casi cero, de manera que sobre el disco no hay fuerzas y se mueve con velocidad constante. Y esa es la primera ley de Newton. La forma matemática de esta ley de Newton, pues la tenemos escrita ahí. Ok, entonces vamos al enunciado de la segunda ley de Newton. ¿Lo recuerdan, por favor? Si una Sí, fuerza, profe. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Exactamente, entonces, si hay una fuerza neta, o sea, si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, es porque esa sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y entonces la segunda ley de Newton me está diciendo que siempre que haya fuerza diferente de cero, pues hay una aceleración, ¿cierto? Y si la aceleración es constante, ¿qué tipo de movimiento tenemos? movimiento uniformemente acelerado. Exacto. Si la aceleración es constante, tenemos un movimiento uniformemente acelerado, que ya lo estudiamos y ya sabemos sus ecuaciones. Habíamos visto otras implicaciones de esta segunda ley de Newton, y es como el concepto de inercia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, despejamos la aceleración de esta ecuación. Nos quedaría algo así como que
Aceleración es la fuerza resultante, que es la sumatoria de fuerzas, sobre la masa. Entonces, ahí decíamos, según esa ecuación, considerando una fuerza constante, ¿qué es más fácil de acelerar? ¿Un objeto liviano o un objeto pesado? Señor, disculpa, profe, ¿cómo fue la pregunta? Según esta ecuación, Sí, que está acá, ¿qué es más fácil acelerar? ¿Un cuerpo pesado o un cuerpo liviano? es un cuerpo liviano, ¿no? Ah, no, un cuerpo pesado. ¿Es más fácil de acelerar un cuerpo pesado? Ah, sí, claro, porque o sea, tiene más aceleración, ¿no? No. Según esta ecuación, mire, la masa está abajo, ¿sí? Si o sea, eso significa que la masa es inversamente a la aceleración. Eso significa que, como está en el denominador, a mayor masa, menor aceleración. A mayor masa, menor. Más o menos en intuir que es más difícil poner un carro pesado que una, por ejemplo, ¿cierto? Es más fácil acelerar una bicicleta que un camión, Profe, ¿no? qué pena interrumpirte, pero es que se escucha un eco como feo. ¿El resto también me está escuchando mal? ¿Cómo me está escuchando el resto? Ah, Se ya, te ya estaba se te escucha escuchando. bien. Ahora sí, Listo. pero ahorita no. Bueno, esperemos que no se afecte el sonido de nuevo. Entonces, como venía diciendo, a mayor masa, menor aceleración, según esta ecuación. Como la masa está en el denominador, cuando tenemos un elemento que aumenta en el denominador, el resultado total disminuye. Entonces, obviamente es más difícil poner en movimiento un camión que una bicicleta, por ejemplo. ¿Cierto? Y con la desaceleración pasa lo mismo. ¿Qué es más fácil desacelerar? ¿Un camión o una bicicleta? Una bicicleta. ¿Qué, ¿Es más profe? fácil, Perdón. es más fácil desacelerar un camión o una bicicleta? Un camión. Un camión, ¿cierto? Una bicicleta es fácil de desacelerar, de frenar. Usted simplemente aprieta el freno de mano y ya desacelera o frena la bicicleta. Pero un Profe, yo camión es había muy entendido difícil. lo contrario, pero sí es el camión. Sí, claro. Por eso es que cuando se manejan carros muy pesados como una tractomula, pues el conductor tiene que tener mucho cuidado a la hora de manejar con no muy alta velocidad, porque pues esos camiones muy pesados van a ser muy difíciles de frenar, entonces pueden causar accidentes cuando ven un obstáculo y no alcanzan a frenar completamente. Entonces, esa es una de las consecuencias de la ley de Newton. Más bien, es una consecuencia de la naturaleza que está sistematizada mediante las leyes de Newton. Y eso tiene otras implicaciones, por ejemplo, el peso, la diferencia entre el peso y la masa. Como ya dijimos, la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es la aceleración gravitacional, o sea, G. Entonces, ese movimiento lo podemos analizar a la luz de la segunda ley de la manera. Profe, no se escucha casi. Ah. ¿No? O bueno, sí, pero se entrecorta. Se ha entrecortado. Sí, profe, Pero no sé muy, si es que tienes audífonos o no tienes audífonos, pero es como un eco feo. Profe, se oye entrecortado. sí. Ah, ¿qué puede ser? Bueno, me voy a conectar y desconectar a ver si el audio mejora. ¿Ok? Hágale, profe.
Joda, todo el día acá sentado. ¿Cómo van, chicos? Bien, ahí, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con todo esto que está pasando? bien, a mí bien, gracias a Dios. Ah, bueno, qué bien, me alegro por ustedes. ¿Quién está jugando, oiga? No, madre, no. ¿Cómo me están escuchando ahí? Bien, Bien, profe, bien. ¿Sí, mejor? sí, señor. Bueno, entonces, ya les comparto pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver? Sí, Sí, Listo, entonces estábamos ¿qué? ¿En qué? En las implicaciones de la segunda ley de Newton. Por ejemplo, la masa, ¿no? Ustedes saben que y esa fue que ejerce No, toda profe, no se te escucha nada, ahora sí no, es. profe, ahora sí volvió otra vez, o sea, no se te escucha nada. Está muy entrecortado. profe, ¿sabes qué pienso que es? El internet. No, 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 Sí, Ay, no, es que ¿qué? te está No puede, fallando. ¿qué? ¿Qué va a hacer el internet? No, es Meet, porque ayer yo no me pude conectar a ninguna clase, o sea, me conectaba, pero no escuchaba nada de lo que decían. Y hoy me pasó igual, me tocó hasta reiniciar el computador. Es Meet, profe, o sea, está muy congestionado y por eso no te escuchamos bien. Sí, 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 o sea, lo que pasa es que como la plataforma, pienso yo que tiene que ver con la plataforma o el internet, alguna cuestión de esas, porque también como que se satura mucho y se oye sí. entrecortado bastante. Entonces, no sé. uy, Y no, pero raro porque yo los estoy escuchando bien. ya, ahí sí se le escucha, pero cuando Es que empieza, es la plataforma, profe Smith, porque ahorita ustedes estaban bien y yo no los escuchaba. Y hasta que me tocó reiniciar el computador. Mm, Bueno, tratemos de trabajar así, a ver si funciona este tiempo que ya queda. Ya queda unos 20 minutos de encuentro. Dicen si me están escuchando bien o me están escuchando mal. Sí, profe, nosotros estábamos avisando lo que no entendamos, pues que nos repitas. Pues, viendo la situación. Entonces, ustedes saben que el peso es una fuerza hacia abajo, o sea, es la fuerza que ejerce toda la gravedad de la Tierra sobre cada cosa que existe en su superficie. Entonces, esa fuerza que es el peso se puede describir mediante la segunda ley de Newton de la siguiente manera. El peso es igual a masa por aceleración, pero la aceleración de la gravedad. O sea que el peso se puede escribir como m por g. Tal vez es una ecuación que ustedes ya conozcan o hayan visto en algún lado. Genéricamente se sabe que el peso es m por g. Y siempre está apuntando hacia abajo. O sea, la dirección del peso siempre es hacia abajo. o sea, negativa. Sí, si su sistema de referencia apunta hacia arriba, pues el peso sería una fuerza negativa. Y aquí vemos que el peso es diferente a la masa, ¿no?
Por ejemplo, ¿será que la masa de 1 kilogramo de acero, por poner un ejemplo, cambia de aquí a la luna? O sea, ¿la masa del acero de 1 kilogramo es diferente en la luna o es la misma? No, la masa es la misma. ¿Y el peso cambia de aquí a la luna? Sí, porque la gravedad es menor en la Luna. Es menor, ¿sí? Entonces, claro, ustedes en la luna van a pesar mucho menos, porque la aceleración gravitacional es menor. Entonces, ahí vemos la diferencia entre masa, que es un escalar que no cambia, y el peso, que es un vector que depende de la aceleración gravitacional, que sí cambia. Y es consecuencia directa de la segunda ley de Newton. Listo. Y entonces vamos ahora a la tercera ley de Newton, que es como la más difícil de entender. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre la tercera ley de Newton? Sí, profe, la tercera ley de Newton dice que a toda acción hay una reacción igual o contraria. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver el enunciado de esa tercera ley de Newton y vemos cómo se puede matematizar y vemos algún ejemplo sencillo para tratar de entenderlo. Profe, se le empezó a escuchar entrecortado. Bueno, les voy a colocar el enunciado de la tercera ley de Newton, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Pueden ver el enunciado? Sí, señor. Listo. Sí, Sí, profe, ¿nos profe. permite copiarlo? Sí, claro. Entonces leamos el enunciado de la tercera ley de Newton. ¿Alguno de ustedes lo puede leer? ¿Cualquiera? ¿Jesús o Sí, Lisette o Gabriela? bueno, no sé quién quiera. Puede ser usted. Señor, profe, qué pena que es que... Ok, No, tercera ley del movimiento de Newton. Si el es cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. exacto. Entonces, comúnmente se conoce esta ley como ley de acción y reacción, y justamente habla de eso. Siempre que se hace una fuerza que se llama acción, se produce una reacción. Y esa reacción es de la misma magnitud, pero tiene dirección opuesta. Y ¿Cómo así? se puede expresar como esa ecuación que está ahí. Vamos a escribir esa ecuación. Y esa es la forma matemática de la tercera ley de Newton. Entonces, aquí estamos. Tercera ley. Tercera ley. Siempre que A hace una fuerza sobre B, entonces B hace una fuerza sobre A con la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí ven?
Esa es la expresión matemática de la tercera ley de la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a encerrar cada una de esas expresiones. Esta es la expresión de la tercera. Aquí tenemos la expresión de la segunda. Y aquí tenemos la expresión matemática de la primera. Entonces ya tenemos nuestras tres leyes, ¿cierto? La próxima clase nos vamos a encargar de aplicarlas para problemas concretos, pero por lo menos ya las conocemos, ¿no? Ya las tenemos enunciadas y ya las conocemos. Profe, ¿me deja ver la primera ley un segundo? Antes de que lo... Sí, ahí está. Entonces tratemos de interpretar la tercera ley de Newton. ¿Qué pasa cuando ustedes golpean, qué pasa cuando ustedes golpean una mesa? Con una mano. Pues Ejerce eso, fuerza hacia abajo. eso causa una Y uno reacción duele, y, y la, y le duele a uno la y le mano. duele a uno la mano. Claro. Justamente eso habla la tercera ley de Newton. Si ustedes hacen una fuerza sobre la mesa, llamémosla fuerza de acción, pues la mesa les responde a ustedes con una fuerza de reacción con la misma magnitud y en sentido contrario, ¿cierto? Fuerza de reacción. Eso significa que entre más duro le peguen a la mesa, pues la mesa les va a pegar igual de duro a ustedes, ¿no? Entonces, eso es la tercera ley de Newton. La fuerza es la misma, la reacción es la misma, pero en sentido contrario. Tal como está en el dibujo. Hay una cosa importante que debemos tener en cuenta siempre con esta tercera ley, y es que las fuerzas de acción y reacción están aplicadas sobre objetos diferentes. Por ejemplo, si ven que la fuerza de acción está aplicada sobre la mesa, Sí, ¿sobre qué objeto está aplicada la fuerza de reacción? sobre la mano. Sobre la mano. ¿La Entonces mano? siempre, sí, siempre las fuerzas de acción y reacción están en pares, siempre son objeto A y objeto B, pero esas fuerzas de acción y reacción nunca están sobre el mismo objeto, siempre están sobre objetos diferentes, y eso es importante porque más adelante vamos a ver que las fuerzas se suman objeto por objeto, entonces no va a tener sentido sumar la fuerza de acción y la fuerza de reacción en el mismo objeto, porque están actuando sobre objetos diferentes. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo encuentro. Aquí Listo. simplemente vamos a tratar de analizar más fuerzas de acción y reacción, ¿cierto? Entonces, tengan eso importante y claro en la cabeza. Las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre objetos diferentes. Entonces voy a hacer un ejemplo ahora, que es el ejemplo que siempre hago, pero es un ejemplo que me parece muy ilustrativo, y es analizar las fuerzas que se ejercen, analizar las fuerzas de acción y reacción que se ejercen entre diferentes objetos. Recuerden que siempre es de a pares. Y supongamos que tenemos una manzana en una mesa y queremos identificar todas las fuerzas de acción y reacción en esos tres objetos. Veamos cuáles son los tres objetos. La manzana, la mesa y la tierra. ¿Ok? Sí, Listo. Entonces, primero el peso. ¿Hacia dónde se ejerce el peso de la manzana? hacia abajo. Hacia abajo. Hacia la mesa. No, el peso Hacia de la abajo, manzana sí. hacia abajo. Y esa es una fuerza de acción. Entonces llamémoslo el peso de acción. Quiero que me ayuden a identificar la fuerza de reacción de ese peso. Reacciona sobre la tierra. De la mesa, profe. Jesús dice de la tierra. La tierra, profe.
John dice que la mesa y Jesús dice que la tierra. Entonces, ¿la fuerza de acción está ejercida en la tierra o en la mesa? Yo digo que en la mesa, profe. Pues es que no sé, según la ley, que es, o sea, de la manera y en sentido contrario. Entonces sería sobre la mesa también, ¿no? Sí, pero entonces solo estamos analizando la fuerza del peso de la manzana. Ahorita analizamos el resto. Entonces, ¿qué objeto está causando ese peso sobre la manzana? Sí. Sería sobre la tierra, profe, o sea, La tierra, ¿cierto? sería sobre la tierra, sí, claro. La tierra es la que causa el peso de la manzana. Entonces, por la tercera ley de Newton, la manzana también hace una fuerza hacia arriba sobre la tierra. Entonces, ese sería el peso de reacción. Eso quiere decir que si la Tierra como entendida como el planeta Tierra, ¿cierto? Todo el planeta Tierra está haciendo una fuerza sobre la manzana. Profe, una pregunta. Cuénteme, John. La manzana está ejerciendo sobre la mesa. O sea, yo me explico de que la reacción es la tierra hacia la mesa, no de la tierra hacia la manzana. Porque la que está sosteniendo la manzana en la mesa. Sí, ya vamos para allá. Es que tenemos varios elementos, entonces primero analizamos el par manzana-tierra, pero ahorita vamos a analizar la mesa. Ya vamos a ver Ok. qué pasa con Ok, profe, ok. Entonces, la tercera ley de Newton implica que si toda la Tierra ejerce una fuerza sobre la manzana, entonces la manzana ejerce la misma fuerza, pero en dirección contraria sobre la Tierra. ¿Ok? Sí, Entonces, cada uno de ustedes, como tiene un peso, están ejerciendo ese mismo peso que hace la Tierra sobre ustedes también ejercen ese mismo peso hacia arriba sobre la Tierra. O sea, ustedes también están jalando hacia arriba la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra es tan grande que no se va a mover, ¿no? Es difícil mover la Tierra. Más fácil moverlos a ustedes que a la Tierra, ¿no? claro. Eso. Bueno, entonces ya tenemos identificado el primer par, acción y reacción. Segundo par, acción y reacción. La manzana está quieta. Entonces ahí debe haber una fuerza que equilibre el peso de la manzana. Esa fuerza es la llamada fuerza normal. ¿Cierto? Sí, Que es la fuerza que hace la mesa sobre la manzana. Ahí ya tenemos en cuenta la mesa. La fuerza normal es la fuerza que hace la mesa sobre la manzana y por eso la manzana permanece quieta. Por eso la manzana no cae, porque la mesa la está deteniendo. Entonces, quiero que ahora me ayuden a identificar la reacción, la fuerza de reacción de esa fuerza normal. ¿Sería la mesa? no. O sea, la fuerza de reacción, si la fuerza de acción es de la manzana hacia la mesa, ¿cierto? Ujú. La de reacción sería de la mesa hacia la tierra. No, no porque el par que está interactuando es mesa-manzana. Entonces Antes lo que sería dijo tu hacia la manzana. compañero, claro, la fuerza hacia la manzana es esa NA que está ahí, la fuerza normal sobre la manzana. Entonces la reacción, como Sería dijo de su la mesa hacia la compañero, manzana. de la manzana sobre la mesa. Entonces la manzana haría una fuerza hacia abajo sobre la mesa. Esa sería la normal de reacción. ¿Sí ve que esa normal está ejercida sobre la mesa? Sí, Entonces están de a pares. Y finalmente, entonces ya analizamos el par tierra-manzana, ya analizamos el par mesa-manzana, faltaría el par mesa-tierra, ¿cierto? pues sería el mismo principio de mesa manzana, ¿no? Sí. Entonces, la tierra hace un peso, ejerce una fuerza que es el peso de la mesa, que es producido por la tierra, lo podemos dibujar por acá, peso de la mesa
llamémoslo peso M, peso de la mesa. ¿Y cuál sería la fuerza de reacción? Sería mesa tierra. ¿Y hacia dónde estaría esa fuerza? Hacia abajo. Ah, no. Sí, hacia abajo, ¿no? No, hacia abajo es ¿Hacia Ah, arriba? no, hacia No. arriba, hacia arriba, hacia arriba. hacia arriba. ¿Y sobre qué elemento? Sobre la mesa. No. O sea, de la tierra hacia la mesa, ¿no? Hacia la manzana, profe. De la tierra hacia la mesa ya es el peso de la mesa. De la tierra hacia la mesa. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Me corchó, profe. Alguien, no sé. Sus otros Gabriela. compañeros, ¿sí? Sus compañeros pueden... De la tierra hacia la manzana, profe. No, de la tierra hacia la manzana ya la analizamos. Ya hicimos ese PA, que es la fuerza que hace la tierra sobre la manzana. Y de la tierra hacia la mesa. Sí. ¿Cómo? De la tierra hacia la mesa también ya la analizamos también. De la tierra hacia la mesa. De la tierra hacia la mesa es el peso de la mesa. ¿Cuál es la reacción de esa fuerza? De la mesa hacia la tierra. ¿Sí? De la mesa hacia la tierra. La mesa también ejerce una fuerza sobre la tierra. La verdad lo dije por descarte. Era la única que faltaba. Ese sería el peso de reacción. Llamémoslo, ya escribimos aquí PR, llamémoslo PM'. Es el peso de reacción que hace la mesa sobre la tierra. Entonces la mesa también jala hacia arriba la tierra por pura reacción. Entonces, conectemos las fuerzas de acción y reacción, pero veamos, notemos que siempre están ¿Aló? Ya ¿Se me bueno, cayó? ¿Aló? ¿Le fue el audio al profe? Como que se me Hola, cayó. ¿o soy yo? No. ¿Me escuchan a mí? Sí, yo te escucho, no escucho al profe. Entonces le cayó al profe. Ay, Salud. Gabriela, tú apareces 2 veces ahí conectada. es que me conecté primero desde el teléfono porque no los escuchaba, por eso les digo que es que Meet está fallando y desde el computador no los escuchaba, entonces me conecté desde el teléfono y desde el teléfono sí, pero no, ya los escucho, o sea, no, ya solamente estoy desde el computador. Gabriela, no te entiendo nada, o sea, no te entiendo nada de lo Sí, que... ahora se parece. Ahora nos jodimos todos. Ah, mentira, sí te escucho. El destino quiere decir que no haya más encuentro hoy. Bueno, chicos, yo les voy a dar la clase aquí de física. Entonces, Ya les comparto pantalla. les voy No a, com- diga eso porque les voy a compartir mi ay, pantalla. el proceso se conectó. El proceso se conectó. Ahí está. Gabriela, ¿tú en qué semestre vas? Noveno, ¿Por qué estás viendo esa vectorial. materia? Porque la perdí primero, la verdad la perdía por desjuiciada, no por bruta. La verdad fui muy desjuiciada con física desde el segundo semestre. Y la perdí 2 veces y no le tenía temor a volverla a ver. Y ya, pero en serio la perdí por desjuiciada, porque yo entiendo. Sí, porque tú eres inteligente. Sí, yo entiendo. Pues inteligente. ¡Ay! No, pero sí. Y no, ya dije, no, Listo, ya volví.
Uy, profe, casi que no. Uy, Ah, bueno, se acabó el No, recreo. mentiras. Era molestando. No, mira, el internet se fue. Estos son los gajes del oficio de hacer Sí, encuentros virtuales, ¿no? profe, Pero sí. bueno, Está fallando ¿sí? la plataforma. Sí, porque a mí también me ha molestado mucho y no es el internet, es el Meet. Sí, esperemos que estos días ya se mejore la conexión. Profe, qué no, pena y que han dicho en la U que, o sea, como se acaba la cuarentena para, bueno, las clases inician el 31 de mayo, creo. ¿Qué han dicho en Elite? ¿Tú sabes? De pronto nos puedas contar. No, la verdad, yo no sé nada porque, digamos, hasta el 31 de mayo prácticamente ya sería el final del semestre, ¿no? Sí, yo creo que nos toca el último parcial otra vez así, virtual. Sí, sí, yo también pienso lo mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces para finalizar, porque la conexión parece que no está muy buena, para finalizar, pues teníamos el dibujo ahí de las fuerzas de acción y reacción, ¿no? Entonces ahí están identificados los pares de acción y reacción. ¿Listo? Entonces, bueno, simplemente para terminar, esto lo vamos a aplicar varias veces en muchos problemas de aquí en adelante, no se preocupen. Y simplemente para terminar les voy a dejar una simulación con la que pueden jugar ahorita, un rato. Y son las simulaciones de Pet Physics. Entonces ahí tienen, ustedes ya saben más o menos cuál es la dirección. Ahí está, ahí se puede ver cuál es la dirección. Pueden buscar en Google Pet Physics y hay varias simulaciones de movimiento. Tal vez esta de fuerzas y movimientos también tal vez sea interesante. Pueden jugar un rato con esas simulaciones para entender un poco esto de las leyes de Newton. pero ¿cuál utilizamos? Porque salen todos. Dispersión, difusión, carga radial, bla, bla, o sea, ¿cuál? Aquí les indiqué, está de fuerza y movimiento, la simulación de fuerza y movimiento. Fuerza y movimiento. Si quieren les envío el enlace, Sí, no, ya la encontré. pero les pueden ver el enlace para el resto. ¿Me hace, por favor? ¿Cómo? Sí. Aquí en el foro les voy a enviar el enlace. Fuerza, pero me pide que descargue algo normal. No, no, no. Ahí no descargue nada, sino que eh, Lo de insertar. no, simplemente abre, simplemente le da play, ¿sí ve? Aquí, simplemente le da play y ahí empieza a correr la simulación. Profe, no me da, o sea, no tengo, no me sale el botón de play. Me sale un botón para descargar una, como una extensión de Google, como para que me sirva el juego. Me va a tocar descargarla. Sí, tal vez. Bueno, a mí me sale directamente, simplemente es darle el botón de play y empiezan a jugar. Entonces ahí pueden jugar un rato con diferentes fuerzas y mirar cuando no hay fuerzas, cuando se le aplican fuerzas, qué tipo de movimiento se produce. No, no me funciona. Creo que es algo del navegador. Listo, entonces aquí, ay, ¿dónde está? Aquí pueden poner muñecos a jalar, por ejemplo, ahí se hace una fuerza. Aquí vemos la sumatoria de fuerzas, los valores y la velocidad que adquiere ese objeto que está en el centro y le dan inicio. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que si la fuerza es constante, la velocidad va aumentando. Al otro lado le pueden colocar otros muñecos, hacer fuerza también. Y bueno, la idea es que jueguen un rato con eso para entender de manera un poco interactiva las leyes de Newton. Entonces, por hoy no es más, terminamos el encuentro aquí.
Nos vemos en el próximo encuentro, que es el viernes, ¿cierto? Sí. Y los que no han subido el taller a la plataforma, ¿lo pueden subir hoy? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se entrega el segundo avance del proyecto? Al final del segundo corte, o sea, después del parcial. O sea, casi que a finales de mayo. Sí, más o menos. Ah, ok. Profe, una pregunta. Profe. De los momentos. Dígame. Profe, ¿cómo hago? ¿Será que vuelvo y hago las tomas y se las envío nuevamente con una baja resolución? No, pero usted me dice que no puede. ¿Cuál es su problema? ¿Que no puede entrar a la plataforma? No, yo sí en la plataforma, profe, pero no sé, yo tengo un problema en esa plataforma desde que inició todo. Yo he hablado con John me dice, no, pero a mí me aparece bien, pero yo le digo, pero no. Imagínense que ahorita en el Q10 tiene que aparecer usted con la clase suya virtual, ¿verdad? No, no. La clase está aquí. No, ¿Por qué yo no? sé que está acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Q10 me aparecen unos profesores que sinceramente yo no estoy dando clase con ellos y me aparecen ahí. ¿Sabes Pero qué la- deberías hacer? Tú deberías pedir una asesoría a John o a alguien de la universidad que te enseña a usar el aula virtual y en Q10. No, yo le dije a John, y entonces ya hemos hecho eso 2 veces y John me dice que ya me dijo, entra al esto, al otro, ya lo he hecho, pero nada, no se me actualiza, ese Q10 no se me actualiza. Acuérdese que John, una pregunta. si no puede subir. ¿La materia de física mecánica le aparece en su Q10 o no? No me aparece, profe. Ah, Listo, no, entonces. sí es un error. Es que los trabajos se suben al aula virtual. Exacto. Ah, sí, tienes razón. Tú tienes, o sea, en el Q10 tú ves el estado financiero, ves las materias, qué materias ves, las notas y eso, pero en el aula virtual es en el único lugar donde tú subes los trabajos. Estás confundido entre el aula virtual y Q10, por eso te digo que tienes que hablar con John para que te enseñe cómo usar el aula virtual y Q10. No, pues el aula virtual sí la sé andar, pero entonces en el Q10 es donde tengo problemas, porque Sí, John. me están apareciendo profesores, profe, que yo sinceramente no doy clase con ellos y me aparecen ahí. Ahorita mismo John, entonces- me aparece una profesora de economía y yo no estoy viendo economía. John, por eso, entonces, en el aula virtual le aparece la materia de física mecánica en el aula virtual, no en el Q10. Sí, en este sí, profe, en este sí, sí, señor. Listo, entonces es al aula virtual donde tiene que subir el trabajo. ¿Ok? Acuérdese que el trabajo tiene que pesar menos de 2 megabytes. Si le pesa más, no lo va a dejar subir, le va a salir error. Lo puede Sí, comprimir. Entonces, sí, John, sí. trate de subir el trabajo y me cuenta cómo le va por correo. ¿Listo? Voy a tratar, profe, sí, señor. Eso, me cuenta por correo cómo le va. Profe, pero una preguntita, ¿esa se entrega por aquí, ahí hay unos archivos juntos donde se puede adjuntar el trabajo y se puede ya, ¿verdad? Sí, allá hay un enlace para subir el trabajo. Ah, sí, señor, aquí lo estoy mirando, sí, me está. Listo, entonces por hoy terminamos. Nos vemos en el próximo encuentro, que es el viernes. Gracias. Listo, profe, chao, que le vaya bien. Hasta Oh, luego. gracias, hasta luego, gracias. Chao. Chao, chicos. Chaito, Salgan a la chaitos. calle. Chao a todos. Oh, chao. Chao. Gracias, Betty. Chao, profe. Chao.